Vamos esta noche por el hábito número 10 de los hábitos de Jesús que estamos estudiando, y el pasaje guía de esta noche es Mateo 26-27. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. El hábito de esta noche es ser agradecidos. Ser agradecidos. El hábito de Jesús de dar gracias nos dirige a tomar decisiones de ser agradecidos a Dios en cualquier situación, creyendo que Dios está por encima de todas las situaciones. Jesús nos mostró cómo ser agradecidos en varias partes de la Escritura, porque Él vivió en un espíritu de gratitud. Si algo tenía Jesús, pues son muchas habilidades y cualidades que hemos estado viendo dentro de sus hábitos, pero la gratitud es algo que manifestó repetidamente durante su tiempo en la tierra y que nos deja como un ejemplo para que nosotros podamos también practicar el ser agradecidos. ¿Qué pasaba con Jesús en su corazón al momento de querer mostrar gratitud? Pues que nunca asumió que las bendiciones de Dios eran automáticas, ¿no? Y muchas veces nos pasa que, no, pues es que Dios es bueno y por tanto, pues nos tiene que dar cosas buenas, y pues ¿para qué quiere que le agradezcamos si ya al final ese es su trabajo, ¿no? Él es bueno, pues su trabajo es ser bueno, pues ya eso le tocó. Y no tenemos que asumir que aunque Él es bueno y Él nos bendice, no es que sus bendiciones sean automáticas en nuestra vida y por tanto nosotros demos por sentado, ya es que Jesús, Dios es bueno, entonces pues yo no tengo que hacer nada, ni agradecer, ni nada, ¿no? Entonces permanentemente se tomó tiempo para agradecer al Padre, y Jesús no fue de esas personas que solían quejarse, porque uno de los temas que nos impide agradecer o ser agradecidos, o actitud del corazón que va en contra del agradecimiento, es pues estar en la queja todo el tiempo, porque en vez de estar agradecidos estamos viendo lo negativo, lo que nos falta, lo incompleto, lo insatisfecho que podemos estar siendo. Vamos a ir viendo algunos ejemplos en la Biblia de cuando Jesús fue agradecido. Dos de estos momentos que nos los comparte aquí en el libro es cuando Jesús bendijo la comida antes del milagro de la alimentación de los 5,000. Y hay otro momento que Jesús bendice la comida antes de la alimentación de los 4,000. No sé si tú traes esto en el radar y lo tienes como claro, pero hay dos momentos de alimentación masiva en los que Jesús participa. Uno en donde se alimentan 5,000 personas y otro en donde se alimentan 4,000. Muchas personas han pensado que es el mismo suceso, y de hecho estudiosos dicen, algunos que estudian la Biblia así profundamente, dicen, no, es que es la misma historia, ¿no? Pero hay características que son claras en que son momentos distintos. Cuando se alimentan 5,000 y cuando alimenta a 4,000. Pero una cosa que se permanece en ambas situaciones es que Jesús bendijo los alimentos y agradeció por los alimentos. ¿Cuántos aquí tienen este hábito de antes de comer hacer una oración? Muchos, ¿verdad? De hecho, para muchos esa es su única oración del día, ¿no? ¿Ya oraste? Sí, pues cuando comí, ¿verdad? Y dices, pues no, ese es el único momento. Pero bueno, cierro paréntesis ahí. El ser agradecidos por los alimentos es algo que Jesús practicó, ¿verdad?
y los bendijo los alimentos. Y aquí nos los muestra en Mateo 14:19, donde vemos por primera parte la alimentación de los 5,000. Mateo 14:19 dice: luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, que quienes saben la historia de dónde vienen estos insumos, y alzando los ojos al cielo, los bendijo. Y ese momento en que Jesús levanta los 5 panes y los 2 peces y levanta sus ojos al cielo, es para agradecer, ¿verdad? Para agradecer a Dios. ¿Y en un corazón de qué? De gratitud. De gratitud al Padre. Imagínate la situación. Tiene que alimentar ¿cuántos? 5,000 varones, más toda la bola de señoras y de niños que estaban también ahí. Entonces, ¿de qué tamaño tenía que ser la gratitud y la bendición de Jesús para decir que estos 5 y estos 2 pescados o peces, o pescados más bien, nos alcance para todos? Y yo estoy seguro que muchas veces en nuestra oración, cuando hacemos oración por los alimentos, nos ha tocado también aplicar la de Jesús, ¿verdad? Porque a veces pues no alcanza para todos, o parece ser que no alcanza para todos en la casa o y sobre todo las mamás, ¿verdad? Que les tocó la preparación muchas veces y de repente dicen, híjole, y luego el señor o los amiguitos los hijos llegaron con los amiguitos, o el señor invitó al compadre, vente a comer. Y entonces, vieja, ya llegué y traje al compadre, bienvenido, ¿no? Y luego los niños, llegamos con los primos, y la señora, pues, aplicar la de Jesús, man. Puedo invitar a mis primitos y ahí vienen toda la marabunta. Pues aplicar la de Jesús en este momento de bendecir los alimentos y dar gracias. Y agua, ¿verdad? Y agua a los frijoles o a lo que tengamos, y para que Dios nos bendiga, ¿no? Pero bueno, aquí vemos cómo Jesús practicó esto y bendijo los alimentos de una manera extraordinaria, ¿no? Y eso yo estoy seguro que más de alguno lo hemos vivido en nuestras propias casas al momento de los alimentos, ¿no? De decir, no sé cómo le vas a hacer, Dios, pero nos tiene que alcanzar para todos o para toda la semana, ¿no? Preparé esto y Dios bendice estos alimentos para que nos duren 3 días o lo que nos tengan que durar para que tengamos que comer. Y Jesús lo hizo así porque funciona. Entonces, señoras, señores, niñas y niños, síganlo practicando y cada vez más, ¿no? Porque es algo que funciona. No por el milagro de lo que sucede, sino porque simplemente tenemos algo, y ese algo que ya tenemos es por lo que debemos de agradecer. Y Dios sabe hasta dónde es nuestra necesidad, de tal manera que nos va a suplir para lo necesario, para lo que necesitemos salud, para lo que necesitemos en ese momento. Entonces, no entres en angustia, entra en gratitud. Es que llegó el señor con el compadre y los hijos y entramos en angustia. No. Aquí ves a un Jesús angustiado por alimentar 5,000 con 2 pescados y 5 panes. ¿Lo ves angustiado? ¿Lo ves estresado? ¿Lo ves? No, ¿verdad? Lo vemos a un Jesús confiado en Dios, y su actitud fue de bendición y agradecimiento. Obviamente en eso va implícita una fe, la fe de Jesús. Entonces nuestra fe es creer que las cosas van a suceder, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo Jesús fue agradecido a Dios
incluso antes del milagro, ¿verdad? Y es así como nosotros debemos practicar el agradecimiento. Antes de que suceda el milagro, ya entra nosotros en gratitud, ¿verdad? Dejar la queja. Yo sé que muchos milagros surgen por una necesidad, ¿verdad? Aquí había una necesidad grande de alimentar 5,000 personas, 5,000 hambriados. Si alimentar uno, si alimentar tu propia panza, ¿no? Es de repente, y luego el siguiente y el siguiente y la familia. Ahora imagínate 5,000. Se juntó. Era algo, un milagro extraordinario que se requería, pero más allá de eso, ¿por qué Jesús no hizo otras cosas primero para que se manifestara el milagro? Y ya agradecía después. Ya cuando lo vimos, gracias Dios porque tú hiciste el milagro. Es que no funciona así. No lo hizo así porque no funciona así. ¿Cómo funciona? Funciona primero doy gracias, aunque no tengo el milagro, pero ya doy gracias. Entonces, ser agradecidos a la manera de Jesús es antes de que la cosa pase, antes de que la bendición llegue, antes de que el milagro suceda, antes de que lo que estás esperando aparezca, antes de que venga lo que venga, tú ya estás agradeciendo, porque así lo hizo Jesús. Entonces nuestra manera de agradecer tiene que ser reestructurada, redefinida. ¿Cómo? No nada más cuando yo te regalo algo, tú dices gracias, ¿verdad? Entonces, sin que alguien te regale algo, tú puedes ya aplicar la de Jesús aquí. ¿Cómo? Gracias. Gracias por tu vida, gracias por lo que eres, gracias. Y ya anticiparnos al milagro, anticiparnos a la solución, a la respuesta de Dios. ¿Con qué nos anticipamos? Con gratitud, no con queja. Porque aquí pudo haber levantado Jesús una oración al Padre diciendo: Padre, tú sabes nuestra necesidad. Ves a estos 5,000 muertos de hambre. ¿Cómo los vamos a alimentar? ¿Qué hacemos? Respóndenos, manda algo. O sea, pudo haber empezado una oración desde ese punto, como muchas de nuestras oraciones a veces son desde esa perspectiva y desde ese punto. Y luego no obtenemos nada porque pues, Dios ve el corazón. Les dice Jesús: ustedes tranquis, recuéstense sobre la hierba. O sea, no estrés, no se angustien, no nada, ¿verdad? Jesús transmitió esa paz que necesitamos tener en todo tiempo y entró en gratitud Él y nos mostró de qué manera debemos de vivir. No solo para el momento de cuando nos toca comer, no solo es el momento de los alimentos, sino que esta actitud que Jesús mostró de agradecimiento en esta ocasión es la actitud que Él nos muestra para la vida entera. Entrar en gratitud en cualquier circunstancia. ¿No tienes trabajo? Deja de orar con una oración de reclamo o de súplica de esta manera, sino entra en gratitud. Sea agradecido. Bendigo el trabajo que me diste, aunque no tengas trabajo. Bendigo a mis clientes. Gracias por mis clientes. ¿Cuáles? No sé. No los vemos en este momento, pero es ahí. Esto es aplicar la de Jesús y hacer el hábito como Jesús lo hacía, no como estamos acostumbrados, al revés, ¿verdad? Ya recibí y entonces ahora sí, pues deja agradecerle a Dios. Está bien, siempre hay que ser agradecidos, pero aquí Jesús nos muestra que la gratitud va primero y el milagro viene después. Entonces yo tengo que anticiparme a ser agradecido todo el tiempo. Entonces empieza a sorprender a la gente y a todos, a ti mismo sorprendiéndote. Oye, pero ¿por qué estás dando gracias si no te ves en la desgracia que estás? Pues por eso, porque estoy aplicando el hábito de Jesús de ser agradecido. ¿Pero por qué agradeces? Porque yo creo en un Dios como el que Jesús tenía.
de ese tamaño. Antes y después, ese es lo mejor. Antes y después, no solo antes, sino ni después, sino antes y después. Todo el tiempo ser agradecidos, ¿verdad? Bueno, qué interesante está esta actitud de Jesús, que nos hace reflexionar sobre la manera en cómo hemos estado actuando en nuestras peticiones a Dios. Y yo te pido que seas consciente de esto, para que cada vez que tú ores por una necesidad, no lo hagas desde la queja, ni desde tu propia necesidad, sino desde la gratitud de que Él va a suplir, de que Él va a arreglar, de que Él va a intervenir, de que Él va a tomar el control. Entonces, gracias, 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 gracias. Y tus oraciones van a cambiar, ¿verdad? En vez de que estemos todo el tiempo, te pido y te exijo y dame respuesta, y aquí estoy esperando y a ver a qué hora, y todavía no dices nada, y qué pasa contigo, y te estás tardando. Todo eso nomás no ayuda. ¿Qué ayuda? Gratitud. Gratitud en el corazón. Gracias por lo que ahorita no veo y va a suceder. Gracias por lo que parece un imposible, pero va a ser. Gracias, gracias. Y así Jesús actuaba, y así nos instruye a que actuemos de esa manera. Me llama mucho la atención que este es el único milagro que podemos leer en los 4 evangelios. Ya ven que en los evangelios, en algunos se narra una cosa, en otros otra, y vas encontrando diferentes cosas de la vida de Jesús. Pero este en particular, de la alimentación de los 5,000, lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Está en todos. No así el de los 4,000. Cuando alimenta 4,000, que es otro episodio, en otro momento, donde aquí la condición es similar, pero no es la misma exactamente. ¿Qué cosa hay de diferencia? Aquí hay 7 panes y pescadillos. No sabemos cuántos, no dice, no especifica, pero dice que hay 7 panes, a diferencia de que en el otro había 5 panes. Ahora aquí había 7 panes y 4,000 personas. En el otro había 5 panes y 5,000 personas. Ahora esas 5,000 eran pueblo judío, eran digamos cristianos, por decir algo a la actualidad. Eran pueblo judío, eran creyentes, ¿sí? Eran, o sea, digámoslo a la actualidad, creyentes, pero en ese tiempo eran pues el pueblo escogido, ¿sí? Y eran de esos 5,000. ¿Cuántas canastas sobraron de comida después de haber alimentado a todos en la alimentación de los 5,000? 12. Esto nos habla de que hay provisión para todo mundo, porque eran 12 las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que alcanzaba para todos y que ninguno se iba a quedar sin provisión. Entonces eso es algo que nosotros tenemos ya como una promesa dada de Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la alimentación de los 4,000? Que aquí iba dirigido, aunque también había algunos judíos, principalmente era para gentiles, dirigido a gentiles. Y esto lo podemos ver en Mateo 15:36, la parte de la alimentación de los 4,000, que es un episodio distinto. Tomó los 7 panes y los pescadillos, y habiendo dado gracias, otra vez repite la fórmula, y habiendo dado gracias, los partió e iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Pero es interesante, tú en tu casa, no lo vamos a leer aquí todo, pero tú en tu casa estudia los dos momentos, y tú puedes decir, oye, pero si ya había pasado con los 5,000 y los discípulos y los apóstoles lo vieron, ¿por qué volvieron a dudar?
y volvieron otra vez a preguntar con ansiedad: oye, Jesús, se nos juntaron 4,000 y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo les vamos a dar? ¿Cómo crees que vamos a darle? Y otra vez Jesús, la misma cosa. Y nosotros, o sea, la gente, los apóstoles de ese momento, no percibían que ya había sucedido eso. Entonces, ¿qué nos habla de esto aquí? Que como humanos, tú y yo, a veces estamos una vez y luego ahí vamos otra vez en la misma situación y no nos hemos dado cuenta que esa ya hay una forma de resolverlo de parte de Dios y no lo reconocemos. O sea, no reconocemos la forma de actuar de Dios porque seguimos clavados en el problema, ¿verdad? El problema era el mismo, ya había sucedido una vez y otra vez se vuelve a aparecer y los discípulos no cacharon cómo funcionaba Jesús, porque otra vez entran en pánico como la primera vez y diciendo: ¿y cómo lo vamos a resolver? ¿Y qué va a pasar? Y no sé qué. Pero Jesús dice: igual que como lo actué la primera vez, traigan los panes, traigan los peces y, habiendo dado gracias con gratitud antes de repartir, les dio de comer. Entonces reflexionemos ahí sobre sucesos que nos van pasando en nuestra vida, que han pasado una vez y Dios nos ha ayudado y luego vuelven a pasar y volvemos a estar atorados. Pero esta segunda vez que pasa o tercera vez que pasa es la oportunidad que Dios nos da de hacerlo ahora diferente. De hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque ya conocemos el poder de Dios. La vez que alimentó a los 4,000 se supone que ya habían visto el milagro que había hecho. Porque la humanidad, los humanos, nos olvidamos rápidamente. Y entonces de repente ya estamos otra vez enfocados en el problema. Oye, pero si Dios te ayudó con tal cosa, ¿no te acuerdas? ¿Por qué nos olvidamos? Porque no somos agradecidos. Porque creemos que es responsabilidad de Dios hacerlo. Y entonces decir: pues Dios resuelve, encárgate. Y entonces nos olvidamos que Él tiene ya su poder, que Él tiene el poder. Entonces, ¿cómo no nos vamos a olvidar cada vez que suceda un milagro en tu vida? Agradece. Ahora, ¿cada cuándo sucede un milagro en tu vida? Todo el tiempo. La vida es un milagro. El que estemos aquí, el que respiremos, el que despertemos cada mañana, el que tu organismo funcione como funciona, como relojito, esto es un milagro. La vida es un milagro. Y de ahí para adelante, cada cosa que vivimos es un milagro extraordinario. De tal manera que nuestra actitud de agradecimiento debe de instalarse de manera permanente en nuestra vida y vivir constantemente en gratitud. La palabra gracias debe estar en la punta de nuestra lengua, pero en el corazón instalada la gratitud de manera permanente. Gracias, Dios, por todo y en todo momento, reconociendo que Él está en todo el tiempo, ¿verdad? De esa manera no se nos va a olvidar el poder de Dios. Porque si yo entro en gratitud permanente por cada cosa que Él hace, cada vez que me vuelva a suceder algo que ya me sucedió, entonces yo voy a decir: gracias, Dios, porque un día tú me libraste de esto. Gracias, Dios, porque ya me había pasado esto y sigo vivo. Gracias, Dios, porque un día no tuve y tú me supliste. Gracias, Dios, porque... Y entonces entro en gratitud todo el tiempo. Y no se nos olvida, como la alimentación, que se les olvidó a los apóstoles que Jesús ya lo había hecho. Ya sabían cómo funcionaba el poder de Jesús y volvieron a tener miedo y volvieron a tener ansiedad. ¿Por qué? Porque no habían sido agradecidos desde la primera vez. Entonces, entrar en gratitud significa poner las cosas en manos de Dios
y hacerlas girar en torno a Dios. Ser agradecido significa ver a Dios en todo el tiempo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto para que tú mismo vayas viendo si en tu vida estás en un espíritu de gratitud o estás en otra cosa. Bueno, interesante hasta ahí. Luego otra cosa que Jesús bendijo también de comida es antes de la última cena. Esto lo podemos ver en Mateo 26, 26 y 27. Mateo 26, 26 y 27 es la bendición de la última cena. Y dice: mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Entonces Jesús se mostró agradecido aun cuando estaba por encarar la crisis más importante de su vida. Ahí Jesús estaba por ser crucificado y aún así no entró en pánico, no entró en histeria, no entró en desesperación, no entró en ninguna otra cosa que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? En medio de nuestros problemas nos paniqueamos, nos paralizamos, nos detenemos, nos obstaculizamos mentalmente, emocionalmente, y hay conflicto en nuestras vidas por nuestras problemáticas y olvidamos ser agradecidos. Porque no, pues, oye, hay que ir a dar gracias a Dios. ¿Dar gracias a Dios? ¿Qué no ves la situación? ¿Verdad que así reaccionamos? Tengo que quedarme a trabajar, tengo que hacer esto y lo otro y atender a esta situación. Porque estamos alrevesados, porque vivimos alrevesados de cómo Jesús vivió, de cómo Él nos enseñó a vivir. O sea, Jesús estaba a punto de ser crucificado y Él estaba en gratitud. Entonces, cada vez que estés en medio de una crisis, de una tormenta, de una situación compleja y difícil, ¿cómo debe ser tu actitud? ¿De queja? ¿De angustia? ¿De ansiedad? ¿De dolor? Sea cual sea la situación. ¿Por qué? Por el Dios que tenemos. No por nuestra gran capacidad, ni porque tengamos un as bajo la manga, ni porque tenga una caja fuerte llena de todo lo que viene a solucionar la cosa. Por supuesto que no. ¿Por qué hay gratitud? ¿Por qué tenemos la capacidad de entrar en gratitud en medio de las circunstancias complejas? Por el Dios que tenemos. Porque entrar en gratitud en medio de esto es reconocer a Dios, la grandeza de Dios. Decir: eres tan grande que gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias. Y entonces Jesús da gracias en medio del conflicto, en medio de la situación, en medio de a punto de encarar la crisis más importante de su vida. Entonces, cuando tú estés atravesando cualquier situación, así como Jesús, de compleja, entra en gratitud. Entra en gratitud y cambiemos la realidad por la verdad de Dios. Esto es la forma de transformar nuestra realidad por la verdad de Dios, entrando en gratitud. Entonces, un espíritu de gratitud nos prepara para encarar las cosas y situaciones más oscuras y las horas más oscuras de nuestra vida. Siempre que estés pasando un momento oscuro, difícil, complicado, como Jesús lo hizo, entra en gratitud. Agradece.
Yo sé que en lo humano no es fácil porque dices, oye, pero ¿cómo en medio de la situación difícil tú me pides que dé gracias? ¿De qué voy a dar gracias? ¿No ves mi desgracia? ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo le voy a dar gracias porque me tiene así? Ah, no, espérate. Ahorita vamos a ver de qué manera vamos a cambiar esta manera de acercarnos a Dios en gratitud en medio de las situaciones complejas. Bien, terminemos de ver los ejemplos de cómo Jesús actuó. Jesús bendijo la comida frente a los discípulos. Si se fijan, bendijo muchas cosas en alrededor de la comida, pero es porque es la base de de nuestro sustento, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos que empezar, por lo básico. Agradecer desde lo básico y de ahí para adelante. O sea, la gratitud no es porque el día que Dios te regale un superauto de último modelo y una casa y tu carrera terminada, no. La gratitud es desde lo básico, desde respirar, desde gracias porque respiro, gracias porque las necesidades básicas las tengo atendidas y de ahí para adelante en todas las cosas. Entonces Jesús bendijo la comida frente a dos discípulos en el camino a Emaús. Esto es ya una vez resucitado. En Lucas 24:30 dice: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y otra vez aplicó la misma. Aplicar la de Jesús es: lo bendijo y les dijo, y les dio, perdón, les dio de comer. ¿Sí? Cuando Jesús partió el pan y dio gracias al Padre, hizo algo como para que los discípulos se dieran cuenta de que era Él. Así es que dar gracias, al dar gracias Jesús se revela a sí mismo. Por tanto, cuando nosotros damos gracias, revelamos quiénes somos. Muchas veces tú te das cuenta de la calidad de una persona en su manera de ser cuando es agradecido, ¿verdad? Alguien que es ingrato y que no es agradecido te revela una forma de ser, ¿verdad? Y una esencia de esa persona. Alguien que le haces algo por él, se da la vuelta y se va y ni gracias dijo. ¿De qué te habla? Por lo menos una persona maleducada decimos, ¿verdad? Qué maleducado ni las gracias dio. Pero va más allá de la educación, ¿verdad? No es solo la palabra de dar gracias y ya por educación. No es por modales, es por lo que hay en el corazón, ¿verdad? El decir, oye, aprecio lo que estás entregándome, aprecio lo que me has dado. Entonces va más allá de eso, ¿no? Bien, entonces otra cosa que Jesús agradeció al Padre antes de resucitar a Lázaro. En Juan 11:41 dice: luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Su gratitud fue un acto de fe que demostraba la intervención de Dios. La gratitud es una expresión, que le dice a Dios: yo creo que tú intervendrás. Entonces, cuando tú entras en gratitud, le estás diciendo a Dios: yo te creo y creo que vas a intervenir. Gracias. Y no tienes que estarte desgastando ni dándole instrucciones a Dios, que ya lo hemos dicho muchas veces, ni reclamando a Dios, ni haciéndole ver tu gran necesidad de lo que tienes, sino entrar en gratitud. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque lo que estás haciendo en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Gracias por lo que estás haciendo en mi empresa, en mis negocios. Gracias por tu provisión, gracias por mi trabajo, gracias por mis empleados, mis colaboradores. Gracias por mis proyectos, gracias por mis sueños, gracias por todo lo que aún no vemos. No ya cuando pasó. Gracias porque me fui de viaje. No, como dice mi papá, antes y después. Pero antes, todavía no pasa. Todavía no te has ido de viaje, pero ya entraste en gratitud, haciéndolo como Jesús lo hizo. Ya lo vimos. Sí está claro, ¿verdad? Cómo Jesús lo hizo. Antes de
antes de entrar en gratitud. Muy bien. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de dar gracias? El principal o primero, o uno de los principales, más bien, la queja. Un enemigo grande del hábito de dar gracias es quejarse. ¿Por qué a mí no me pasa nada bueno? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y aquí y allá y tal cosa. Y la queja es como casi la contra de la gratitud, ¿verdad? Porque no estás satisfecho. Algo te falta. Y entonces te quejas y te quejas y te quejas y te quejas. Y entrar en queja te atora cañón. Nomás no avanzamos. En la queja no vamos a lograr nadita. Nadita, nadita. Entonces, la queja es un gran enemigo de la gratitud. Cambiemos. Cada vez que te caches, porque nos pasa, cada vez que te caches quejándote de lo que sea, rápido, Espíritu Santo, interven en mi vida en este momento y cambia la queja por gratitud. ¿Cómo? No sé, tienes que hacer un milagro en mi vida, porque no puedo yo. Cámbiame la queja. ¿Por qué? Por gratitud. Pero entonces sé consciente y empieza a practicar la gratitud de esta manera cada vez que te caches quejándote. Tomar las bendiciones de Dios como algo obligatorio también es uno de los enemigos de la gratitud. Así como decir, pues, ¿qué ha hecho Dios por mí últimamente? Como que no he visto claro. Tengo varios meses esperando su respuesta de tal y tal cosa y pues no veo claro. Como por qué voy a darle gracias ahorita. El día que me cumpla, entonces ahí voy y le digo, ¿verdad? Y ahí voy. El día que me cumpla lo que le pedí, pues voy y le doy gracias. ¿Ahorita para qué? No funciona así. Es al revés. Entonces, no tomar las bendiciones de Dios como algo obligatorio. La falta de fe, obviamente. ¿Qué pasaría si Dios no interviniese? ¿Verdad? Y eso nos detiene, salud, nos detiene mucho y nos estorba. El pesimismo. No todo es bueno, ¿no? ¿Por qué voy a dar gracias por la lluvia ahorita? Pues ve, salimos todos empapados. ¿Cómo voy a dar gracias por la lluvia si me enfermo, si me mojo todo y la ropa se me moja, no se me seca la ropa? O sea, ¿tú crees que voy a andar dando gracias por eso? ¿Cuántos meses llevamos sin lluvia? Gracias, Señor. Entonces el pesimismo es un enemigo de el hábito de dar gracias. Y el egoísmo. ¿Por qué a esa persona le va mejor que a mí? ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios por tal cosa si ve a mí cómo me tiene? A los otros les da y les da y les da y a este le cumple todo. Y a mí, ve. Esa actitud no ayuda en nada y no va a resolver nada. Hay que cambiar todo esto por gratitud. Y esta última que no viene en el libro, pero yo la anoté aquí, que es creer que todo lo mereces. Por ahí hace tiempo salió una, no sé qué era, pero una señora loca que hacía libretas y decía yo merezco, yo merezco, yo merezco, y hacía planas y planas de yo merezco. Era algo de la política de hace años, pero muchos, y la filosofía de allá afuera es como de tú mereces esto, tú mereces lo mejor, tú mereces tal cosa, ¿no? Y estamos esperando que nos llegue lo que merecemos. Y eso nos detiene. Yo no puedo estar esperando, creyendo que merezco todo, porque todo es por gracia.
todo lo que he recibido de parte de Dios, todo lo que recibo de parte de Dios, todo lo que Dios tiene pensado para mí, planeado para mí, no es porque me lo merezca, es por gracia. Por tanto, mi actitud básica, mínima, es estar agradecido. ¿Por qué? Porque no me lo merezco. No me merezco nada, ni siquiera estar vivo. Pero gracias, porque estoy vivo. Gracias, gracias. La gratitud es mirar a Dios en todo. Mirar a Dios en todo. Que la gratitud se vuelva la base de nuestra oración en cualquier momento y circunstancia. Que la gratitud se vuelva la base de tu oración en cualquier momento y circunstancia. De tal forma que de aquí en adelante, cada vez que tú abras una conversación con Dios, empieces una conversación con Dios, establezcas una conversación con Dios, lo primero, lo de en medio y lo último que hables con Dios, que esté alrededor de la gratitud. Gracias Dios por esto, gracias Dios por esto, y gracias Dios por esto, y gracias por esto, y gracias por esto, y gracias por esto. Y la base de tu oración, todo de manera permanente, que sea la gratitud, porque eso va a cambiar tu corazón y va a empezar a mover al corazón de Dios de una manera diferente. Va a cambiar tu corazón y va a empezar a mover el corazón de Dios de una manera diferente a tu favor. Bien, para ir concluyendo, vamos a ver las formas de los hábitos, de cómo fortalecemos este hábito en nosotros. Y es aquí donde hay que ponerlo en práctica. Primero, dar gracias es una opción o decisión, no un sentimiento. ¿Se acuerdan hace 8 días que vimos del amor? Que no es un sentimiento sino una decisión. Pues lo mismo es la gratitud. Al igual que el amor, la gratitud es una decisión, una acción. Es mejor demostrar gratitud que solo decirla. Entonces nosotros tenemos que decidir ser agradecidos. Agradecidos a Dios por sus bendiciones y agradecidos con los otros. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, agradecer por todo lo que sí tenemos. En Tesalonicenses 5:18, primera de Tesalonicenses 5:18, dice: en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Oye, pero en las malas también. Pues dicen todo. Hello. Oye, pero en cuando no tengo, en todo. Oye, pero cuando estoy en enfermedad, en todo. En situaciones difíciles, en situaciones fáciles, en situaciones de alegría, de felicidad, de tristeza, de angustia, de todo, en todo momento, dar gracias en todo. Todo el tiempo dar gracias. Así como dice, orad sin cesar, dad gracias en todos. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que había hábitos de Jesús que eran como para de vez en cuando? Como el de confrontar. ¿Se acuerdan? Confrontar, pues no es como que lo sacaba todos los días, a todo momento. Pero el de orar era todo el tiempo. Y este de ser agradecido es igual. También aplica para todo momento. En todo momento. No es ahí de vez en cuando. No es ahí cuando me acuerde ser agradecido. No es cuando se me antoje o sienta yo ser agradecido. Es que ya sentí ser agradecido con Dios. No, es una decisión. Yo decido ser agradecido con Dios y entonces vivo agradecido con Dios. En todo, en todo. Hasta en las malas, hasta en las malas. Y no me rajo. Oye, pero te la puso bien difícil ahorita y está casi hasta acá. Pues en esas, acuérdense de Job. Acuérdense de Job, ¿cómo le fue? Y en ningún momento renegó. Queremos cambiar nuestras circunstancias, entonces comencemos a dar gracias en todo, aún y en lo malo.
aún y en los momentos malos. Siguiente, ver más allá de las circunstancias y mirar al único que tiene el poder de cambiar todas las cosas. No veamos solo lo que pasó, porque si nos enfocamos en la situación, tenemos que nosotros como hijos de Dios entrar en gratitud, es ver arriba de lo que pasó. Oye, es que acabo de chocar y pasó esto arriba, en gratitud, en gratitud, en medio del choque, así. Pero ¿cómo le hago, Álvaro? ¿Cómo hago en medio del choque, en medio del conflicto, en medio? Pues así, es una actitud del corazón. ¿Verdad que se requiere el Espíritu Santo? No está fácil. No está fácil, porque en medio de la situación compleja, entrar en gratitud es: Dios, gracias, porque si choqué es porque ¿qué? Tengo un coche, ¿verdad? Gracias, Señor, porque tengo un coche. Si no, pues ni chocaba. Es que a ese tenemos que ir. De esa manera tenemos que empezar a reestructurar nuestro pensamiento. ¿Cómo se va a resolver? No tengo idea. Pero yo ya estoy arriba de la circunstancia. No porque yo sea muy capaz o brillante o espectacular o sepa cómo se vaya a resolver lo del choque. No tengo idea. Pero yo vivo como Jesús vivía, en gratitud, de tal manera que ante cualquier circunstancia yo tengo un Dios que es poderoso y más poderoso que cualquier cosa. Entonces yo no me quedo en la circunstancia del choque, sino que entro en gratitud y entonces ya estoy arriba. No por mi propia capacidad, ni porque eso vaya a resolver la situación, sino porque creyéndole a Dios y entrando en gratitud, Él va a acomodar todo para que las cosas se resuelvan a tu favor, de acuerdo a su voluntad. Entonces, cualquier circunstancia, sea la que sea, te elevas con el Espíritu Santo, te elevas acompañado de Jesús, te elevas en ayuda del Padre, en gratitud, diciendo gracias, en medio del problema. ¿Por qué? Porque tienes que encontrar la bendición. En el choque, ¿cuál sería la bendición? Pues tengo coche. Yo tengo coche, ¿sí? Me voy a adelantar poquito porque va muy ad hoc con lo que viene aquí, que es, habla de una cosa que se llama la terapia del dar gracias. Y dice, ¿cómo empezamos a transformar nuestra forma de, en medio de las circunstancias complicadas o en medio de lo difícil, a entrar en gratitud? ¿Cuántos pueden dar gracias por los impuestos que pagan? ¡Qué bendición! Con Hacienda. No dan ganas. En lo humano no dan ganas, ¿verdad? En lo humano no dan ganas, pero nosotros tenemos que ir al Dios que tenemos. ¿Por qué pagas impuestos? Porque tienes ventas. Entonces, tienes trabajo. Los que trabajamos pagamos un chorro de impuestos. Cuando ves tu recibo de nómina, ¿qué dices? No manches, o sea, me quitan más de lo que gano, ¿verdad? Pero si tú te clavas en eso, de decir es que todos los impuestos que pago y no inventes, pues todos los impuestos que pagas es porque ganas todo lo que ganas. Entonces, yo ya no me clavo por los impuestos, que gloria a Dios por los impuestos, que vengan más impuestos para pagar, porque significa que estoy ganando más, ¿verdad? Entonces yo entro en gratitud en esos momentos y dejo de quejarme por los impuestos que tengo que pagar. Otro ejemplo aquí, y no lo estoy diciendo yo, lo dice el libro. Aquí viene la ropa que me queda un poco apretada. Es que ya este vestido no me queda, ve cómo me queda, o este pantalón o esta camisa, aquí dice, porque significa que tengo suficiente para comer, para alimentarme bien. Si no, ni llenaría, ¿verdad? Estarían los huesitos.
Gracias, Señor, porque me aprieta la ropa, porque tengo para comer. Es que esta es la manera de gratitud. Nosotros tenemos que vivir en esto, en la gratitud que Dios, de todo lo que sí nos da, y no de nuestras carencias que nos limitan. Es que ya creció el pasto de la casa y crece y nomás crece, y hay que estarlo cortando, y las ventanas hay que estarlas limpiando, y la cosa hay que estar barriendo y trapeando la casa, y todo el tiempo hay que estar limpiando la casa. Tienes casa, tienes casa. Hay gente que no tiene casa. Entonces, con gratitud, gracias, Señor, tengo que podar el pasto. Gracias, tenemos que cortar el pasto porque creció, porque tengo un jardín. Y dejo de quejarme por esta situación que es mantener una casa, porque tengo casa. Gracias, Señor, por el espacio más retirado de estacionamiento que encontré. Cuando llegas aquí a Plaza Turquesa y te toca hasta allá, y dices, ay, pero ¿por cómo? Me tocó hasta acá. Pues si no, los que vienen a las quesadillas ocupan todos los lugares. Hay congres que no tienen lugar de estacionamiento. ¿Y sabes cómo batallan? La misma Amistad Cristiana en la Ciudad de México. En medio de una calle, un auditorio de 3,000 personas, en medio de una callecita donde no puedes ni pasar caminando, menos con un coche. ¿Cómo se estacionan 3,000 personas ahí? Y más cuando es cambio de reunión, porque hay doble reunión y salen unos y llegan otros en ese pedacito de calle. ¿Sabes hasta dónde le toca a la gente irse a estacionar? A Plaza Universidad o a Plaza no sé qué, súper lejos, y ahí vienen media hora de camino. Y eso que se estacionaron. ¿Eh? Exactamente, aquí, así le atinaste. Significa que soy capaz de caminar. Gracias, Señor. Primero, y aparte traigo coche. O sea, encontré el lugar bien lejos y no sé qué, y entonces estoy clavado en la situación y en la problemática y en la cosa, y no veo lo que sí tengo. Entonces, esta es la terapia de dar gracias, y tenemos que empezarla a practicar, cachándonos automáticamente nosotros, y ayúdale al de al lado, ayúdale a tu familia, con los que vives. Cuando los caches en una situación así, dile, acuérdate de Jesús. Anécdota que dice, yo me quejaba porque no tenía zapatos hasta que conocí a alguien que no tenía pies. Exacto, entonces agradecidos por lo que sí tenemos y por lo bendecidos que somos, y eso va a cambiar muchas cosas en nuestra vida, en nuestra realidad, porque se va a sustituir la verdad de Dios por nuestra realidad. Entonces, dar gracias nos libera del peso de las circunstancias. Las circunstancias son pesadas, son complicadas, son difíciles. Los problemas en el matrimonio, los problemas en la familia, los problemas con los hijos, los problemas con los padres, los problemas que tenemos normalmente son circunstancias que son pesadas. Pero si tienes esa circunstancia es porque tienes una familia. Tienes padres, tienes hijos, tienes esposo, tienes esposa, tienes una familia. Dar gracias por tu familia. Y eso va a ir transformando tu corazón y va a mover el corazón de Dios con respecto a tu circunstancia. Veamos cada problema como una oportunidad para que Dios sea Dios. Esto me encanta. Veamos cada problema como una oportunidad para Dios, para que Él se manifieste. Así de esas difíciles que dices, ¿qué es esto? No lo puedo resolver. Dios, vas. Es tu turno de ser Dios, de ser el poderoso, de ser el gran Dios que eres. ¿Por qué? Porque yo no puedo con esto.
Yo no sé cómo se resuelve, me supera. Pero para yo acceder a eso debo entrar en gratitud, ¿verdad? Gracias, Dios, porque tú te vas a encargar. Tú estás siendo Dios. Tú estás siendo Dios. Yo sometiéndome a su voluntad. Cada obstáculo que usted enfrenta es una invitación para que Dios participe en su vida. Esto me gusta porque estamos rodeados de situaciones difíciles, ¿verdad? Y de problemáticas y de retos en la vida. Y cada una de ellas es una invitación para que Dios intervenga y participe, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos visto involucrados en situaciones tan complejas que queremos resolver nosotros mismos con nuestra gran capacidad y nomás no avanzamos? Y se nos olvida que tenemos a un Dios todopoderoso que está esperando ser invitado, que rindamos nuestra voluntad a Él para decirle: Dios, me declaro incompetente en esto, te necesito. Y que Él intervenga y que Él tome control. Entonces cada circunstancia complicada es una oportunidad que tenemos de invitar a Dios a participar en nuestra propia vida. Definitivamente Dios es más grande que lo que nos sucede. ¿Estás de acuerdo? No hay cosa que nos suceda que puedas decir: no, pero es que esto, pues no, esto no es como para que Dios lo resuelva, esto es de otro nivel. ¿De qué nivel puede ser más grande que Dios? Que del nivel de Dios. ¿Verdad que no? No hay cosa más grande que Dios. Por tanto, cualquier circunstancia puede ser acompañada por Dios. Muy bien. Jesús mostró un constante espíritu de gratitud y eso lo podemos ver en sus oraciones, en sus formas de orar. ¿Cómo puedes saber si tú estás en un espíritu de gratitud como Jesús? Revisa cómo estás orando. ¿Cómo puedes entrar cada vez más en gratitud para con Dios? Comienza a revisar tus oraciones y comienza a transformar tus oraciones en oraciones que sean de gratitud. De todo, en todo tiempo, por toda circunstancia, en todo momento encuentra a Dios en todas las cosas. En este choque, ¿dónde está Dios? En esta situación compleja de mi vida, ¿dónde está Dios? En este momento difícil de mi vida, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? Y clama en gratitud por la respuesta que Dios tiene para esa situación. Reemplazar las quejas por gratitud, ya lo dijimos. ¿Cómo hacerlo? A través de la terapia del dar gracias. Espero que haya quedado claro cómo funciona. Siempre encuéntrale la manera de dar gracias en toda situación. Otra cosa que hacemos para desarrollar el hábito de la gratitud es comenzar el día dando gracias y terminando el día dando gracias. No solo ores por los alimentos a la hora de la comida, sino ora por la mañana y ora por la noche y ora todo el tiempo en gratitud. Gracias, Dios, que tu primer aliento en la mañana sea para Dios en gratitud, no en queja, no en reclamo, no, así te despiertas y ay, otro día, Dios, ojalá que hoy sí me ayudes. Sigo esperando tu respuesta, ¿verdad? Pero a veces no lo decimos con palabras, pero la actitud del corazón, eso es lo que dice. Y Él entiende, a ver a qué horas, ¿no? Así. Entonces, Él entiende nuestra actitud del corazón en las oraciones. Entonces, que todo el tiempo sea en gratitud. Gracias, Dios, por esta mañana, porque puedo respirar, porque puedo levantarme un día más, porque me das la oportunidad de ir a trabajar, porque puedo esto, porque esto. Y hay un montón de cosas por las que hay que dar gracias y las que podemos estar agradecidos todo el tiempo. Y no te desconectes de Dios en el sentido de la gratitud.
Bien. Comenzar, levantarse agradecido, ya lo vimos. Luego, ver a tu alrededor y observar que siempre hay alguien que tiene más dificultades que las tuyas. Hay personas que tienen más problemas y luchas y condiciones difíciles que las nuestras. Sin compararte, no tienes que vivir comparándote, pero sí reconociendo que aunque estás pasando una situación difícil, hay personas que tienen condiciones mucho más complicadas que las tuyas. Entonces ya por eso es un momento de decir gracias. Imagínate, ahorita estamos aquí bajo esta lluvia, en este techo, pero ¿y todos los migrantes que están allá abajo del puente? Que no tienen una casa, una familia, un hogar en este lugar. ¿No es un motivo para dar gracias? En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier circunstancia, sin compararnos ni menospreciar a nadie, pero todo el tiempo reconociendo gracias por esto que tengo, gracias por este techo, que aunque es de lámina y hace un escándalo, gracias Señor, gracias Señor, ¿verdad? Muy bien. Deje de lado el síndrome de Kiko. Siempre tenía lo mejor, la pelota más grande, el trompo más grande, la paleta más grande, la cosa más grande, todo siempre era lo mejor, pero nunca estaba feliz. No era feliz como el chavo, ¿verdad? Porque siempre estaba anhelando lo de otros. No entraba en gratitud nunca. Lloraba, hacía berrinche. Ese es el síndrome de Kiko que a veces nos llega y estamos ahí como el Kiko, haciendo el berrinche, aunque tenemos de lo mejor, ¿verdad? Yo conozco gente que con mansiones así, casas que dices, wow, esta es una casa, ¿verdad? Pero no quieren llegar ahí, prefieren estar ahí en la oficina y buscar otras cosas que hacer que llegar a su casa. Y conozco personas con casas humildes, muy humildes, que lo que más quieren es hacer llegar a su casa, a su hogar, después del trabajo, ¿verdad? De esto se trata la gratitud, como Jesús nos las enseña, de ver no nuestras carencias, de no enfocarnos en nuestras necesidades, que creemos que nos hace falta todo esto y tienes que suplir, sino de todo lo que sí tenemos. Otro, ya para terminar, estamos en las últimas tres. Pasar tiempo con personas agradecidas y positivas. Cuidado con rodearte de gente que no es agradecida, porque terminamos igual. La recomendación es: rodéate de personas agradecidas. El espíritu de gratitud es contagioso, así como el de la ingratitud. Se contagia. Si tú te rodeas de personas que no son agradecidas, vas a terminar igual, con la queja, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios no podemos, tenemos que ser influencia para esas personas. Si tu vecina, si tu amiga, si tu comadre, si no, la compañera o compañero de ahí del trabajo, el de al ladito, es ingrato, deja de escucharlo o dile: ya no me cuentes de tus ingratitudes, lo mínimo. Pero lo más es: ¿y si damos gracias? ¿Verdad? No solo es aléjate de ellos y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, sino ayudemos a otros. Pero tengo que salir primero yo, ¿verdad? Si quiero ayudar al de al lado a que entre en gratitud, pues yo tengo que empezarlo a practicar. Porque si él me va a decir: pues ¿de qué me hablas, mijo? Si estás igual o peor. Tú empiezas la quejadera y yo nomás te sigo, ¿verdad? No. Que yo salga
y empiece ya en gratitud, y entonces puedo hacer una invitación a los que están a un lado de mí, para decirle, mira cómo yo, ¿te acuerdas cómo yo estaba de quejumbroso y de que no agradecía por nada y me quejaba de todo? Y ahora he cambiado. Mi mente se transformó porque estoy implementando la mente de Cristo en mi mente. No yo, sino que el Espíritu Santo, estoy dándole espacio a que se implemente la mente de Cristo en mi mente, como Jesús lo hacía, no como aquí estamos acostumbrados. Y que las otras personas vean que tú empezaste a cambiar y a dejar eso, va a ser una invitación para que también ellos puedan empezar, pues ¿cómo se hace? Por lo menos ya no te van a hablar de eso, ¿verdad? Porque ya no les vas a seguir el cuento. Te seguían hablando de eso porque era de, sí, pues sí, cierto. No, pues y aparte esto, no solo eso, sino esta otra cosa y ahí estamos, echándole más limón a la herida, ¿verdad? Y le echaba una y le echaba la otra y a ver quién le dice más y a ver quién se queja más y terminamos. No está difícil, no está re difícil. No, hombre, sí, ¿verdad? Paremos con eso. Paremos con esa situación. La próxima vez que alguien te venga a decir, está difícil, tú dile, tenemos esta bendición. Dentro de esa situación difícil, y ya diste gracias por esto, demos gracias por esto. No caigamos en el juicio de decir, ay, no, tú eres bien quejumbroso, hazte para allá. Porque pues no va a funcionar tampoco, ¿verdad? Seamos invitación e inspiración y ayudémosles. Que Dios nos ayude primero a nosotros a poder entrar en gratitud de manera permanente. Escribir notas de agradecimiento es algo que nos ayuda también mucho. Esta manera de darle gracias a Dios por escrito, los que están haciendo su diario devocional, felicidades, qué bueno que lo están haciendo. Revisa tus conversaciones con Dios y vas a ver que en algunas has encontrado ahí queja y reclamo y así. Y empieza a cambiar tu escritura con Dios y empieza agradeciendo y mete la gratitud en todo lo que escribes con Dios y también con las otras personas, ¿verdad? De repente un mensajito, un detallito de gracias, mi amor, por lo que preparaste de comida, gracias, mi amor, por tu esfuerzo en el trabajo, gracias, mi amor, mi hijo, que las ganas que le echas a la escuela, gracias por... Y eso incentiva también, ¿verdad? Incentiva la gratitud entre nosotros y es bueno, y es bueno. Identifique a las personas que han hecho una diferencia en su vida y hágaselo saber. Seguramente hay personas con las que tú puedes estar agradecidos y decirles lo que se ha significado para ti en su vida, en tu vida, esa persona. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que Jesús sanó? ¿Cuántos regresaron? Uno. La Biblia nos muestra que la estadística de gratitud es de 9 de cada 10 no son agradecidos. O sea, el 10% de la gente somos agradecidos. Y medio. ¿Le dijiste gracias? Sí, gracias. Ni lo siente, ¿verdad? Ni es algo que sintió nomás porque alguien le dijo, di gracias. Ay, gracias. No se trata de eso. No se trata de las palabras, de decir gracias con la boca así, sino de demostrar gratitud. Estoy agradecido por ti. ¿Cómo se hace eso? Volviendo. Este cuate, a lo mejor los otros, quién sabe si estaban agradecidos o no en su corazón o no, pero ni lo dijeron, ni lo demostraron, ni nada. No se supo nada de ellos. 9 se fueron con su sanidad y uno regresó. Que seamos nosotros de ese uno, de ese 10% de personas que podemos lograr la gratitud con Dios. Que nunca se nos olvide, que nos mantengamos en gratitud permanentemente. Y último, mantenerse siempre haciendo cosas para otras personas. Vivir nuestra vida demostrando a Dios cuán agradecido
estamos por las bendiciones que Él nos ha dado y ayudando a otros. De esa manera podemos también demostrar nuestra gratitud y ayudar a otros a ser agradecidos.